Bien, vamos a seguir entonces ahora con algunos principios básicos sobre lógica combinacional CMOS. Lo primero que vamos a ver son niveles de señales, ¿sí? Convenciones que se van a utilizar. Siempre nos vamos a manejar entre un rail positivo y un rail de tierra, ¿sí? Entonces, las salidas de una compuerta, pues nosotros vamos a definir dos niveles, el nivel alto, el nivel de salida alto, VOH, y el nivel de salida bajo, VOL, tal que, por ejemplo, si este es VOH, la salida en todos los casos posibles siempre va a estar de VOH para arriba. O sea, VOH sería el mínimo, en el peor de los casos, del nivel lógico alto. Y VOL sería el máximo, en el peor de los casos, del nivel lógico mínimo. ¿Sí? Entonces, eso es mirando una compuerta desde la salida. Eso obviamente se tiene que comunicar con otra compuerta que va a tomar esa señal como entrada. Entonces, esa señal va a tener un límite, ¿sí?, para lo que considere como un nivel de entrada alto, un nivel mínimo, y va a tener un nivel máximo para lo que considere un nivel lógico bajo, ¿sí? Obviamente que todo lo que una compuerta a su salida envíe como un nivel lógico bajo, la siguiente compuerta a la entrada lo tiene que interpretar como bajo, con lo cual V y L va a tener que ser mayor que V o L, ¿sí? Y de la misma manera, todo lo que una compuerta mande como un nivel lógico alto, la compuerta siguiente lo tiene que interpretar como un nivel de entrada alto, con lo cual este VOH va a tener que ser mayor que VIH, ¿sí? Y en el medio vamos a tener dos cosas. Primero, esta diferencia y esta diferencia, que es, lo pueden interpretar así. Supónganse que yo me paro en el nivel más bajo posible de un nivel de salida lógico alto. Y yo le pongo ruido acá. ¿Sí? Y me pregunto, ¿cuánto ruido puedo tolerar antes de que la entrada de la próxima compuerta me deje de interpretar como un nivel lógico alto? Y la respuesta es, bueno, esta diferencia, ¿no? Entonces, esa diferencia entre VOH y VIH se llama el margen de ruido alto. Y de la misma manera, la diferencia entre el VOL y el VIL se llama el nivel de ruido del nivel lógico bajo. Obviamente yo quiero que eso sea lo más grande posible. ¿Cómo lo logro? Y yo quiero que esto vaya para abajo y yo quiero que este nivel vaya para arriba, ¿sí? Idealmente yo querría que las salidas siempre salgan en BDD, las salidas altas, y que de BDD sobre 2 para arriba lo interprete como alto y de BDD sobre 2 para abajo lo interprete como bajo, ¿sí? Bueno, las compuertas CMOS son parecidas a eso, ya lo vamos a ver. Y después lo que nos queda acá es una zona indeterminada. Si a mí me vienen entradas entre VIH y VIL, no sé qué hacer. Y eso es lo que uno quiere evitarse a toda costa, ¿no? No hay nada peor en un circuito digital que tener una salida que no sabemos qué es, o una entrada que no sabemos qué es. Ok, entonces esto es como para dar algunas definiciones básicas. Si hacemos las cosas como corresponde, todas nuestras entradas y salidas siempre van a ser niveles lógicos bien establecidos. Ok, vayamos ahora a el dispositivo que vamos a utilizar, que es el transistor MOS, y vamos a utilizar tanto los transistores NMOS como los transistores PMOS. Desde un punto de vista puramente lógico, comencemos primero con los NMOS. Al NMOS, si yo le pongo una tensión en el gate de 0 volt, BSS, acuérdense, es el rail inferior de la alimentación, o sea que sería 0, típicamente, ¿no?
En el caso en que yo ponga 0 volt en el gate, no voy a tener carga en el canal, con lo cual este dispositivo entre source y drain, o drain y source, como ustedes le quieren llamar, no va a conducir, va a ser una llave abierta. ¿Sí? Entonces, bajo esa conducción, la entrada y la salida están desconectadas. ¿Qué pasa si yo pongo BDD? Bueno, si pongo BDD tengo canal, pero hay que distinguir dos situaciones que acá las vamos a ver simplemente a nivel descriptivo y después, más adelante, las vamos a explicar viendo las curvas y cómo exactamente es que sucede eso. El primer caso es que yo a la entrada pongo un 0. Entonces, en ese caso, fíjense que en el gate tienen BDD, que en el source tienen 0, este va a ser el source. Acuérdense de dispositivos que el source en un NMOS se define como el terminal con menor tensión. ¿Sí? Y si ahí uno supone que este nivel estaba en alto porque estaba su capacidad de salida cargada, lo que sucede es que yo voy a tener una BGS acá de BDD-0, que es BDD, con lo cual este nodo de salida me lo voy a llevar a 0. Entonces, en ese caso, yo voy a tener un 0 a la entrada, que es el source, y voy a estar provocando un 0 a la salida, que es el drain del dispositivo. Ahí tengo la llave cerrada. El source y el drain están vinculados eléctricamente, idealmente como si fuera un cable. ¿Sí? También puede pasar que en esa situación donde yo tengo BDD en el gate, que tengo canal, en mi entrada pueda tener un BDD. ¿Sí? En ese caso vamos a ver que el terminal de la izquierda, este termina siendo el drain, porque es el que está más potencial, y el terminal de sur solamente puede llegar a BDD menos B de umbral. Para que se den un ejemplo, en la tecnología que ustedes van a trabajar de 0,5 micrones, la tensión de umbral de los transistores N es más o menos 0,8 volt. ¿Sí? La tensión nominal de alimentación son 5 volt. Eso quiere decir que si ustedes ponen 5 acá, de este lado les va a salir 4.2 volt. ¿Y a eso cómo se lo llama? Se lo llama uno débil, porque no llega al nivel que tendría que tener BDD, pero queda muy cerca. ¿Sí? Entonces, ese caso se representa así. Cuando yo pongo un NMOS y prendo el gate con BDD, logro pasar un 1 a la entrada como un 1 débil a la salida. Ok, y algo parecido sucede con los PMOS. Acuérdense, en un PMOS, si yo pongo BDD en el gate, entonces no voy a tener canal, y entonces source y drain van a estar desconectados. Ahí tengo la llave abierta. Si por el otro lado pongo BSS igual a 0, entonces, de la misma manera que en el NMOS, ahora se me abren dos posibilidades. Una, que en el source tenga BDD. Bueno, acá BGS es lo más grande posible, entonces voy a tener conducción y el otro terminal va a ser el de drain, también va a ir a parar a BDD. ¿Sí? En ese caso, tengo mi llave que es capaz de un 1 a la entrada, pasarlo como un 1 a la salida. Es decir, yo pongo BDD 5 volt a la izquierda y a la derecha voy a tener 5 volt en el drain. ¿Sí? Y en el caso en que quisiera poner un 0 en el terminal de la izquierda, lo que va a suceder es que en el terminal de la derecha voy a tener 0 más la tensión de umbral del transistor P. Es decir, no lo puedo bajar del todo. Ahora este es el drain y este es el source. Y el source me queda en tensión de umbral. Tensión de umbral para 0,5 micrones, tensión de umbral del P es más o menos 1 volt. Con lo cual, cuando ustedes pongan 0 acá, a la izquierda van a tener 1 volt. Y eso es el 0 débil. ¿Sí? Entonces, esto si uno utiliza el transistor, cada transistor individualmente, ve eso. El NMOS puede pasar un 0 fuerte, esto se llama 0 fuerte, y un 1 débil, y con tensión en el gate igual a 0 lo apago,
Y en el caso del PMOS, puedo pasar un 1 fuerte, este sería este caso, puedo pasar un 0 débil y con una tensión de gate igual a VDD, tengo abierto el transistor y no hay vínculo eléctrico entre source y drain. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces tengo mis NMOS, tengo mis PMOS, y ahora vamos a ver cómo es que se definen las compuertas lógicas CMOS. ¿De dónde viene CMOS? La C viene de complementarias, la MOS son transistores metal óxido semiconductor. Las compuertas CMOS aprovechan lo mejor de cada transistor. Entonces, se define un nodo de salida, ¿sí? Acá tengo el nodo de VDD y acá tengo el nodo de tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer dos redes, ¿sí? Una red de arriba que le voy a llamar red de pull-up y una red de abajo que le voy a llamar red de pull-down, ¿sí? Entonces, la red de pull-up va a ser la encargada de conectar los unos a la entrada, uno es VDD, cuando yo quiera que mi salida, este es el nodo de salida, valga 1. ¿Y para eso qué voy a utilizar? Voy a utilizar los PMOS, porque los PMOS son buenos escribiendo unos, escriben unos fuertes. Y para escribir los ceros, lo que voy a hacer es cuando quiera escribir un cero, voy a conectar un transistor NMOS a tierra. O sea, voy a conectar esta salida a través de un transistor NMOS a tierra, ¿sí? Entonces ahí tengo mi red de pull-up y mi red de pull-down. La red de pull-up está hecha con transistores PMOS, la red de pull-down está hecha con transistores NMOS, ¿sí? Estas redes son mutuamente excluyentes o también se denominan duales, es decir, cuando uno conecta el nodo de salida con VDD a través de uno o más transistores PMOS, todos los transistores NMOS tienen que estar cerrados. Y viceversa, cuando yo conecto el nodo de salida a tierra a través de uno o más transistores NMOS, el camino de conducción hacia VDD tiene que estar cerrado. ¿Por qué? Porque si yo llego a conectar el nodo de salida tanto a tierra como a VDD a través de dos transistores, ¿qué puede pasar? Pregunta mientras me tomo un mate. ¿Una corriente de fuga? Una corriente de fuga. A ver, en principio voy a tener al menos un transistor PMOS y al menos un transistor NMOS que están conduciendo, ¿no? Voy a tener una corriente que no sé cuál es todavía, pero el mayor problema no es la corriente. Voy a estar La disipando corriente potencia. va a disipar potencia, seguro, pero va a tener una consecuencia peor, que es lo peor que me puede pasar en un circuito digital. La inestabilidad, no tener un 1 o un 0. Son dos cosas distintas. Una es inestabilidad, sí, eso es bastante, eso es muy malo. Sin llegar a ese extremo de que un nodo se pueda oscilar y sea inestable, el simple hecho de no saber si un nodo es 1 o 0, que ande en algún lugar en el medio, eso es suficientemente malo ya. Y si yo acá pongo un NMOS y un PMOS, los dos conectados así en serie, los dos conduciendo, la tensión del punto medio, no sé dónde está. Puede estar más arriba o más abajo. Esto es como tener dos resistencias en serie, ¿sí? Dependiendo cuánto valga cada resistencia, el valor que va a tener la tensión de salida. Pero definitivamente no lo puedo prever, ¿sí? Entonces, por eso las redes estas tienen que ser duales o mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces,
Ese es uno de los puntos fundamentales de la lógica complementaria de CMOS. La otra es que yo siempre, en todo momento, voy a tener el nodo de salida conectado a través de un elemento de baja impedancia, que será un NMOS o un PMOS prendido, a VDD o a tierra. Eso es cierto en todo tiempo. ¿Sí? Cualquier nodo de cualquier compuerta o está conectado a VDD o está conectado a tierra a través de una resistencia lo suficientemente baja. Entonces está bien definido en todo tiempo y a su vez si está conectado a VDD o a tierra a través de una resistencia pequeña, yo sé que está bien agarrado y va a ser poco susceptible a ruido, por ejemplo. ¿Sí? La otra, que es una consecuencia de cómo son estas compuertas, es que las entradas de las compuertas son puramente capacitivas. ¿Por qué? Porque yo siempre veo gates. Siempre voy a ver gate de transistores. Todos los transistores que tengan el pull-up, yo los voy a ver como entradas de PMOS. Y todos los transistores que tengan el pull-down, los voy a ver como gates de NMOS. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de proveer corriente continua en las entradas de las compuertas lógicas CMOS. Todas estas características hacen que sea una lógica extremadamente robusta y sólida. Ok, entonces, vamos a empezar con la más simple de todas. Fíjense, esa compuerta que tenemos son dos transistores. Esto es lo siguiente más complicado que podemos hacer después de poner de a un transistor individual. ¿Qué es la red de pull-down? La red de pull-down es un NMOS. Y la red de pull-down, ¿qué es? Es un PMOS. ¿Qué pasa cuando Vin vale 0? ¿Qué hace Vout? Yo pongo un 0 acá. Tengo VDD. ¿Dónde? En la salida. Bien. ¿Por qué tengo eso? Con un 0 acá, el transistor NMOS está apagado. O sea que esto es una llave abierta. Y este transistor es una llave cerrada. Con lo cual la salida está conectada con VDD. ¿Sí? Así que 0 en la entrada es un 1 en la salida. 1 en la entrada es un 0 a la salida. ¿Sí? Obviamente si acá pongo un 1 ahora, si pongo un 1 acá, un 1 es VDD, ¿sí? Ahora, esta llave está cerrada y tengo source y drain conectados con canal, y cuando pongo en el gate del PMOS VDD, pues el transistor PMOS está abierto, entonces ahora mi salida está conectada a tierra. ¿Sí? Entonces fíjense que lo más fácil de hacer es una compuerta inversora. ¿Sí? Poniendo un único PMOS en la red de pull-up, un único NMOS en la red de pull-down. Y tengo mi compuerta inversora. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, sí. Ok. Vamos a esta de acá. A ver, ¿quién se anima? Vamos a hacer la tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a poner BA, BB y OUT. Arranquemos con 0, 0. ¿Qué pasa si yo pongo dos ceros en BB y BA? Los dos de abajo están abiertos, los dos de arriba cerrados. Los dos de abajo están abiertos, ¿sí? O sea que entre Vout y tierra no hay conexión. Y los dos PMOS de arriba están cerrados, ¿sí?
Entonces me están contactando el nodo de salida con BDD. O sea que la salida es 1. Bien. ¿Qué pasa si ahora tengo uno de los dos en 0 y el otro en 1? Cualquiera, pongan 0 acá y 1 acá. ¿A dónde va la Seguís salida? teniendo un 1 a la salida. Sigo teniendo un 1 a la salida. ¿Por qué? Porque el pull down sigue. Mientras yo tenga uno de estos dos acá, abierto, el nodo de salida está desconectado de tierra. Y siempre voy a tener uno arriba que me lo está conectando a BDD. Entonces, si yo tengo 0, 1, 1, 0, arriba voy a tener el 1. ¿Y qué pasa en el último caso donde tengo 1, 1? Tengo BCS a la salida. Si yo pongo 1, 1, ahí sí, fíjense, estos dos están cerrados y estos dos están abiertos. Abrí los dos PMOS, desconecté de BDD y ahora con los dos NMOS en serie estoy conectando la salida con tierra. Entonces ahí tengo 0 a la salida. ¿Qué función lógica es esto? Esto es A por B negado. ¿Sí? Esto es la compuerta NAND. ¿Sí? Fíjense que es más fácil hacer una NAND que hacer una AND. ¿Por qué? Porque la NAND me sale natural. ¿Qué es lo que tendrían que hacer si quisieran hacer una AND con esto que vieron hasta ahora? Conectar un inversor a la salida. Exactamente. Tendrían que poner la primera compuerta a continuación de la segunda. Porque cuando ponen una sola compuerta tienen el efecto de inversión. Es inherente la inversión a los transistores MOS. ¿Sí? Nos queda la última. Ahora tengo los dos transistores estos en paralelo abajo y en serie arriba. Entonces ustedes díganme, pongo 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasa con la salida? BDD. BDD. ¿Sí? Prendo los dos de arriba y estos dos de abajo están abiertos. Perfecto. 0, 1 ahora. Tengo 0. Ahí, si puse 0 acá, por ejemplo, y 1 acá, 0 en BA y 1 en BB, fíjense que con un 1 acá, este está abierto, o sea que ya desconecté con respecto a BDD, y acá este me conecta ahí, o sea que tengo 0. 1, 0 es lo mismo, ¿sí? También me va a dar 0, y cuando ponga 1, 1, lo mismo, ¿por qué? Porque ahora estoy conectando 2, y acá estoy desconectando, perdón, acá estoy desconectando los dos, vemos, ¿sí? En el caso 1, 1, también tengo 0, ¿sí? Entonces, ¿qué función tengo acá? A más B, negado. Compuerta NOR, compuerta NAND, compuerta inversora. Si se acuerdan de lógica, esto les daba el conjunto completo para poder implementar cualquier función digital que quisieran. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, bien. Con lo cual ahí tenemos la compuerta NOR. De vuelta, si quieren hacer una OR, no les va a quedar remedio que hacer una NOR y después poner una compuerta inversora. Obviamente que si quieren, también pueden utilizar transistores individuales para hacer conexiones. ¿Sí? Cuando hagamos lógica, en realidad no vamos a utilizar transistores individuales para hacer compuertas. Sí, lo que vamos a utilizar
van a ser lo que se denomina compuertas de transmisión. Ahora, antes de ir a eso, si uno quisiera poner en formato lógico qué es lo que hace una compuerta, un transistor individual como llave, fíjense que definimos entrada, definimos salida y definimos una señal de habilitación o enable. Entonces, bueno, ahí la tensión de salida podemos decir que vale 0 si la entrada es 0 y enable vale 1. Vale 1, y fíjense que acá le puse débil, si el enable es 1 y la entrada vale 1, yo sé que me va a dar un 1 débil acá, por eso pongo 1 débil. Y en el caso en que ponga enable igual a 0, tengo el famoso estado de alta impedancia, que a veces se nota como Z. ¿Qué es alta impedancia? Es simplemente una impedancia infinita entre entrada y salida. O un transistor MOS sin canal. ¿Sí? Ustedes pueden hacer lo que quieran a la entrada, a la salida no van a notar ningún tipo de efecto. Y al PMOS lo pueden abstraer de una manera similar. ¿Sí? Ahora el enable es negado, entonces cuando ustedes pongan 0, la entrada es igual a la salida. En el caso de que la entrada sea un 0, pues van a obtener un 0 débil. Si es 1 van a obtener un 1, y si enable negado vale 1, ahí entrada y salida están desconectadas o en alta impedancia. Esto se los quiero remarcar porque hay veces que lo ven al principio cuando ven los cursos introductorios de lógica digital, ven este estado de alta impedancia Z y no saben qué es una cosa mágica y misteriosa. Bueno, Z es ni más ni menos lo que pasa con un transistor cuando ustedes, con un transistor MOS cuando no le generan canal, ¿sí? Tienen una impedancia extremadamente grande. Una cosa que sí se puede hacer y que posiblemente la utilicen es combinar estas dos para hacer una mejor compuerta de paso, y eso se llama compuerta de transmisión. ¿Qué se hace en la compuerta de transmisión? Bueno, fíjense, esta es la entrada, esta es la salida, y yo lo que voy a hacer acá es poner un NMOS y un PMOS en paralelo. ¿Sí? Y voy a tomar una señal de habilitación que la voy a mandar al gate del NMOS y la misma señal negada la mando al PMOS. ¿Por qué la mando negada? Porque cuando pongo un 1 para prender el NMOS, esto se convierte en un 0 y me prende el PMOS. Y cuando esta vale 0 para apagar el NMOS, acá la negada vale 1 para apagar el PMOS. ¿Qué logro de esa manera? Logro que o prendo los dos o apago los dos. ¿Y para qué quiero prender los dos? Pues porque si prendo los dos, ahora ya deja de tener impacto que tenga un 1 débil o un 0 débil. Desaparece eso. ¿Por qué? Y porque si yo acá tengo un 0, por ejemplo, que es lo que quiero pasar a la salida, yo sé que el 0 pasa fuerte con el NMOS. ¿Sí? Y pasa débil con el PMOS. Entonces, en el caso del 0, el NMOS fuerza un 0 fuerte a la salida. Y en el caso del 1, el PMOS es el que fuerza un 1 fuerte a la salida. ¿Sí? Entonces, esto, la compuerta de transmisión, con esto ustedes se aseguran que el nivel lógico a la salida siempre es fuerte. Obviamente que tiene más espacio que una llave sola. ¿Sí? Fíjense que acá tienen no solamente 1 y 2 transistores, sino que aparte tienen que tener en cuenta un inversor más, porque esta señal de enable la tienen que generar con un inversor. O sea que acá tienen 4 transistores, ¿sí? Pero no tienen ningún problema de tener un 0 débil o un 1 débil. En este caso, ustedes siempre van a tener niveles lógicos fuertes. ¿Qué otra compuerta por ahí es interesante de ver? El inversor de 3 estados, ¿sí? Que no es ni más ni menos que un inversor con una compuerta de transmisión puesta en serie a la salida. Fíjense que si yo la redibujo, la cambio un poquito nada más, fíjense, la compuerta de transmisión yo la puedo dibujar
en vez de estar así con los dos transistores en paralelo, yo tengo mi PMOS así y mi NMOS así, colocados a la salida de, acá tengo el inversor, ¿sí? Y lo que puedo hacer es, este nodo lo conecto acá, este nodo lo conecto acá, y acá en el medio abro esta conexión, ¿sí? Con lo cual me queda dibujado como está en la figura. Me quedan dos NMOS en serie, 1 y 2, y dos PMOS en serie, 1 y 2, ¿sí? Tal como está acá, en la segunda figura. ¿Se ve eso? Esto de acá es equivalente a esto de acá. Con la salvedad hay que hacer que a estos dos transistores yo los estoy manejando con las señales de habilitación, ¿sí? Y a los transistores de los extremos, a este y a este, lo que les va es la tensión de entrada. ¿Qué logro con esto? Bueno, lo que logro es que si la tensión de habilitación es igual a 1, estos transistores del medio conducen y tengo un inversor simple, ¿sí? Porque estoy poniendo un cable en lugar de esa comporta de transmisión. Ahora, si la tensión de habilitación es 0, esta llave de transmisión se abre, estos no conducen, y mi salida es flotante o alta impedancia. Y eso tiene este simbolito acá. Seguramente han utilizado compuertas con salidas tres estados. Esto es un buffer 3 estados, un inversor 3 estados, ¿sí?